Tu Santo. Amén. Saludo cordialmente a mi hermano en el presbiterio, don Miguel, y a todos vosotros, queridos feligreses y parroquianos. Vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Nos recuerda el apóstol San Pablo en esa carta dedicada a los cristianos de Corintio. Y ahí tenemos nuestro principio y fundamento, como diría entonces el gran San Ignacio de Loyola en los comienzos de sus ejercicios espirituales. Pues ese es el día del Señor, el día de la alegría, del gozo, del domingo, donde hacemos memoria con nuestro ser, con nuestro corazón y con nuestra mente de que Jesucristo no es un difunto más que recordamos, sino que es el Dios con nosotros, que muriendo en la Santa Cruz y salvándonos, ha resucitado, triunfante y glorioso, y todos los que creemos en Él, al final de los tiempos, sacará de nuestra sepultura lo que quede de nuestro frágil cuerpo y lo resucitará, y será semejante nuestro cuerpo a su cuerpo glorioso y triunfante. Por eso, esta es la tercera plática de 10 sobre los 10 mandamientos. Hoy, pues, el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás la fiesta. ¿Cuál es el origen de ese tercer mandamiento de la ley de Dios, de santificar la fiesta? Pues nos tenemos que remontar hasta el monte Sinaí, aproximadamente 1250 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En ese tercer mandamiento, de nuevo, pone en el centro a Dios y pone en el centro la acción de gracias, por dos motivos: para darle gracias a Dios por la maravillosa obra de la creación y también darle gracias a Dios por la liberación de la esclavitud de Egipto. Así lo encontramos el testimonio escriturístico, como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. En 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto contiene, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el día de sábado y lo hizo sagrado. Del mismo modo que Dios descansó en el último día de la creación, pues también los judíos descansaban en el Señor para darle gracias por esa obra perfectísima de toda la creación. Y el segundo motivo, la salvación, la liberación de la esclavitud política y moral de Egipto. Así lo dice el 5º capítulo del libro del Deuteronomio: acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con brazo fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar este día de sábado. ¿Por qué santificar la fiesta? ¿Por qué alabar a Dios? ¿Por qué darle gracias con todo el corazón? Pues por la obra de la creación, porque Él es nuestro creador, nos ha creado perfectos, un cuerpo perfecto. Y también para darle gracias porque salvó a nuestros padres de la esclavitud de Egipto y también a nosotros como primicia del nuevo pueblo de Dios. Segunda pregunta que le podemos hacer al Catecismo de la Iglesia Católica: ¿cómo pasa al cristianismo el mandamiento de santificar la fiesta? Y nos responde con esa sabiduría tan elocuente el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos: no abandonéis nuestra asamblea, refiriéndose al domingo. Hay algunos que piensan que el Señor no ha dicho en la Biblia que faltar el domingo a misa pues fuera pecado, o no sea necesario venir el domingo a misa. Y se equivocan en su terquedad y en su analfabetismo, porque lo dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos: no abandonéis nuestra asamblea. Y le añado yo a San Pablo: no abandonéis la asamblea de los creyentes donde adoramos a Dios en la Santa Misa. Pues bien, ese mandamiento de santificar la fiesta, pues cuando viene Dios a esta tierra y nos salva con su sacrificio redentor y resucita triunfante y glorioso del sepulcro,
pues tiene una doble lectura. Nos lo dice, por ejemplo, el evangelista San Marcos en el capítulo 16, el primer día de la semana, para referirse a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Este mundo tan opaco, tan ateo ya, tan anticristiano, pues no nos deja ver ninguna de las cosas que vale la pena ser vista, y es que ahora, para nuestra sociedad anticristiana, el primer día de la semana es el lunes. Psicológicamente eso en nosotros tiene graves dificultades, porque es empezar la semana con el trabajo, con el estudio, con el colegio y con la universidad, pero sentido genuino, cristiano, católico de la semana es que la semana empieza descansando. La semana empieza con la Santa Misa del domingo. Así empieza la semana, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Pues Jesucristo, que resucitó el primer día de la semana, coincide con el relato del libro del Génesis de que Dios empieza el domingo su obra de la creación. Y si nos vamos al primer capítulo del libro del Génesis, nos dice que en el primer día lo que hizo fue crear la luz. Y Jesucristo, que es Lumen Gentium, como lo proclama el Concilio Vaticano II, es decir, luz de las gentes, Él es la luz de la nueva humanidad en Cristo, pues resucitó el primer día de la semana. El mismo que creó la luz es el que resucita el primer día de la semana. Por eso nosotros los cristianos, que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, pues recordamos en el domingo el primer día de la creación de Dios, en los albores de la humanidad, y el primer día de la nueva creación como cristianos salvados en Cristo. Por eso la Santa Misa, desde los principios del cristianismo, es recordar la creación de Dios y la recreación de Dios con la salvación. Por eso, desde los primeros cristianos, como lo recuerda aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, y digo específicamente que el domingo y las demás fiestas de preceptos los fieles tienen obligación de participar en la Santa Misa. Cita aquí el Catecismo de la Iglesia Católica a la ley de la Iglesia, al Código de Derecho Canónico, en el punto 1247. Y después también nos explica el Catecismo, y cite textualmente, que los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Porque qué cosa más grande, queridos hermanos, que darle gracias a Dios por habernos salvado y por habernos creado. Por eso, desde el principio del cristianismo, desde era apostólica, explica el Catecismo de la Iglesia Católica, se ha considerado falta grave, pecado grave, faltar en la Santa Misa dominical. Pues eso es fundamentalmente el tercer mandamiento de santificar las fiestas. Pero después cita el Catecismo de la Iglesia Católica algo muy interesante, una reflexión interesante a tener en cuenta. ¿Tenemos que descansar el día del Señor? Y la Iglesia pues responde que sí. Y os leo textualmente lo que dice. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación, que favorecen el crecimiento y la vida interior y cristiana. Por lo tanto, le hacemos otra pregunta al Catecismo de la Iglesia Católica y nos responde con la doctrina social de la Iglesia. Oye, ¿y deben los poderes públicos asegurar un tiempo de descanso y para el culto a Dios? Y nos responde, por supuesto, que sí, que los poderes políticos tienen que asegurar un día de descanso para descansar en el cuerpo físicamente y descansar en el alma, que descansamos con Dios. Por eso, nosotros, que por desgracia tenemos que soportar gobiernos anticristianos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Santa Madre Iglesia, si tenemos malos políticos que no aseguran el descanso y el culto a Dios el domingo? Y la Iglesia nos responde que al menos ese domingo se ha vivido como día de nuestra liberación, día de nuestra salvación.
Y yo pues le añado al Catecismo de la Iglesia Católica, esto es invención mía, que al menos si no se puede ir a la Santa Misa el domingo, pues que se pueda hacer otro acto de piedad durante ese día o durante otro día de la semana ir a la Santa Misa y darle gracias al Señor. Pues como recuerda muchas veces don Miguel, siempre buscar el sentido positivo de nuestra fe, que es profundamente consoladora. No quedarse, aunque sea verdad, que faltar a misa es pecado grave y que es necesario confesar para que se perdone ese pecado como cualquier otro pecado grave, sino venir a la Iglesia, venir a la Santa Misa para encontrarnos con aquel que sabemos que nos ama, que es Dios, que es Jesucristo. Dios no tenía ninguna necesidad de crear el mundo y muchísimo menos ninguna necesidad de salvarnos. Sin embargo, lo hizo porque nos ama. Y nosotros, pobres gusanillos, como diría el Antiguo Testamento, qué menos que darle gracias a Dios por habernos creado y por habernos salvado de la tristeza, del pecado y de la muerte. Por eso, como dice el Salmo 118 en el versículo 4, este es el día que hizo el Señor, exultemos y da alegría en él. Pues queridos hermanos, alabemos y glorificaremos con sinceridad al Señor, que tanto bien nos ha hecho y que nuestras riquezas y alabanzas, pues nuestra adoración no le enriquece, nos enriquece a nosotros. Por eso hay que adorar a Dios y adorarlo también con todo el corazón, con todo el alma y con todo el entendimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.